El padre Sutzer Charelus, jesuita, es un SJ, nació en Veretz, Haití. Hizo sus estudios filosóficos en la República Dominicana y su magisterio en Port-au-Prince, donde enseñó filosofía en College Saint-Ignace y el Grand Séminaire Notre Dame. Estudió su primer ciclo de teología en el Institut de Teología de la Compañía de Jesús en Abidjan, Ivory Coast. Hizo una maestría en teología moral con un enfoque en la ética migratoria en la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College. Está asignado a la Parroquia del Jesús en Miami, trabajando con inmigrantes. Padre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un honor poder estar aquí con ustedes en el marco de esta serie de conferencias sobre el Padre Arrupe, el que fue, sin lugar a duda, una de las figuras más carismáticas del siglo XX. Sus propios escritos, los escritos del Padre Arrupe y los testimonios de las personas que lo conocieron personalmente nos pintan un cuadro de un hombre que vivía la exigencia de la fe cristiana con una gran radicalidad. Elegido superior general de la Compañía de Jesús en el año 1965, el Padre Arrupe dirigió el orden de los jesuitas por 18 años. Fue una de las personalidades más importantes y conocidas del postconcilio. El Padre Peter Hans Kolvenbach lo calificó como profeta de la renovación postconciliar, porque supo captar el espíritu del Concilio Vaticano II para transmitirlo a la Compañía de Jesús, a la Iglesia y al mundo. El Padre Arrupe se destacó admirablemente en el ámbito de la justicia social. Tenía sus ojos abiertos sobre los dramas sociales de su tiempo, tales como la pobreza de las masas, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de la migración, entre otros. Convencido de que tendrá toda la eternidad para descansarse, trabajó sin descanso para la construcción de un mundo justo. La gran inspiración ignaciana plasmada en los ejercicios espirituales, según la cual el hombre fue creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, se tradujo en la persona de Arrupe en un compromiso por la fe y justicia. Su vida fue una perfecta ejemplificación de las palabras del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento: fe sin obras es muerta. Padre Arrupe veía los problemas del desarrollo humano desde una perspectiva universal.
haciendo suyo el eslogan de San Ignacio: a más universal, más divino. Arrupe se consideraba como un ciudadano del mundo y un hombre para los demás. Fue el primero en utilizar la palabra enculturación en su intento de fomentar un diálogo respetuoso entre el mensaje cristiano y las culturas del mundo. Miró a cada ser humano como un hijo, una hija de Dios, digna de ser amado, amada. El título del libro, Arrupe, un corazón más grande que el mundo, del padre Brian Croghan, es una buena descripción de este hombre tan entregado a la causa de la justicia en su dimensión más englobante. Ahora, al cumplir 34 años después de la muerte de Padre Arrupe, su talante misionero no cesa de ser una inagotable fuente de inspiración para los que quieren comprometerse al servicio de la fe y justicia. El objetivo de mi presentación, que va a ser muy corta, el objetivo de mi presentación es invitarles a reconocer la riqueza de la figura del Padre Arrupe para nuestro tiempo. Invitarles a reconocer la riqueza de la figura de Padre Arrupe para nuestro tiempo. Y mi convicción es que su visión del mundo y su manera de abordar los problemas que acechaban al hombre de su tiempo nos dan pautas para lidiar con los nuestros. En otros términos, el Padre Arrupe nos ofrece una manera renovada de situarnos frente a las realidades de nuestro tiempo. Y mi impresión al preparar esta presentación es que al fondo, el mundo no ha cambiado mucho. Es mi impresión, no sé si es la verdad, pero es mi impresión. Al fondo, el mundo no ha cambiado mucho. Y nos toca lidiar con una realidad parecida a la suya. En abril del año 1966, el Padre Arrupe, acompañado de su asistente, el Padre O'Keefe, realizó su primera visita a los Estados Unidos después de su elección como superior general de la Compañía de Jesús. Su homilía pronunciada en la iglesia de San Ignacio de Nueva York lo convirtió en el primer general jesuita en predicar aquí en los Estados Unidos. Y mientras sobrevolaba el país en una avioneta que una compañía puso a su disposición para su visita, el Padre Arrupe exclamó: ¡qué bárbaro! Si Xavier, que tuvo que ir al oriente a verlo, viera este artilugio. Esta exclamación del Padre Arrupe es la reacción
del ser humano ante las grandes transformaciones que las sociedades modernas habían sufrido gracias a la ciencia, los avances tecnológicos. El mundo había cambiado mucho durante los 4 siglos que separaron a Francisco Javier y Pedro Arrupe. Y este impulso inventivo del ser humano no se ha disminuido a lo largo de los 34 años que han transcurrido después de la muerte de Padre Arrupe. El mundo sigue cambiando de manera alucinante, dando lugar a formas nuevas de acomodar la vida en nuestras sociedades. La velocidad con la cual los avances tecnológicos, ya sean medicinales, informacionales, audiovisuales, energéticos, entre otros, que se han logrado en el primer cuarto del siglo XXI, no tiene parangón en la historia de la humanidad. En este sentido, podemos hacer nuestra la exclamación del Padre Arrupe: ¡qué bárbaro! Si el Padre Arrupe viera los múltiples usos que hacemos de un celular, no creería a sus ojos. Sin embargo, las interminables crisis que ha vivido la humanidad nos han mostrado que estos avances tecnológicos, la ciencia, las comodidades que tenemos hoy en día, no siempre van de la mano con una conciencia de la justicia social. Si bien, por un lado, es verdad que nuestras sociedades se han vuelto más sofisticadas en cuanto a las diversas facilidades que nos proporcionan, por otro lado, la afinada capacidad de autodestrucción que el mundo ha alcanzado a lo largo de los 34 años después de la muerte de Padre Arrupe es alarmante. Por debajo del proceso, de este gran proceso de sofisticación de nuestras sociedades modernas, hay un elemento que se mantiene constante: la falta del sentido común, del bien común, una falta de una conciencia solidaria y una falta de una ética también. Ética, muchas gracias. Y esta falta de una conciencia solidaria es la causa de la mayoría de los males que la humanidad ha sufrido o sigue sufriendo. Y puesto que las mismas causas siempre producen los mismos efectos, hoy en día estamos lidiando con problemas parecidos a los de Padre Arrupe. Y si comparamos el tiempo de Arrupe con el nuestro, veremos que hay muchas similitudes. Los desafíos que tenemos delante de nosotros nos recuerdan los del Padre Arrupe. Por ejemplo, la pobreza y la desigualdad entre los pueblos. Toda la obra de Arrupe fue una lucha constante contra la brutal realidad de los pobres de su tiempo.
Y hoy en día, la creciente hendidura entre los ricos y los pobres sigue siendo un desafío para la fe cristiana. Nuestro mundo se ha vuelto más desigualtario. De acuerdo con Oxfam Internacional, durante la última década, el 1% más rico ha capturado alrededor del 50% de la nueva riqueza. Es la realidad de nuestro mundo. Otro elemento de comparación es el mundo en fuego. Al padre Arrupe le tocó experimentar los efectos inhumanos de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de agosto de 1945 estuvo en Japón cuando se estalló la bomba atómica. Esta fuerza aterradora que devastó la ciudad de Hiroshima. Arrupe describió el horroroso cuadro de la ciudad con las siguientes palabras. Teníamos delante una ciudad completamente destruida, por la que íbamos avanzando sobre los escombros cuya parte inferior estaba aún llena de rescoldos. Mucho más terrible era la visión trágica de aquellos miles de personas heridas, quemadas, pidiendo socorro, como aquel niño con quien me tropecé, que tenía un cristal clavado en la pupila del ojo izquierdo. Este macabro cuadro de la ciudad de Hiroshima es muy parecido al espantoso espectáculo de muchas partes asoladas por diversos conflictos en el mundo de hoy. Las imágenes que nos llegan de Ucrania, Palestina, Siria, entre otros países, son manifestaciones de un mundo donde el sentido de la hermandad se está desvaneciendo cada vez más. ¿Cuántos niños están sufriendo de igual manera que los niños que Arrupe tenía ante sus ojos en Hiroshima? De acuerdo a un informe de UNICEF del 28 de diciembre del año pasado, para el año 24, el año pasado, la repercusión de los conflictos armados sobre los niños y niñas de todo el mundo ha alcanzado niveles devastadores y probablemente sin precedentes. Con más de 473 millones de niños y niñas que viven actualmente en zonas afectadas por conflictos, hemos registrado el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial. No estamos viviendo la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo la Segunda Guerra Mundial. Pero los múltiples conflictos alrededor del mundo provocan en nosotros el sentimiento de que vivimos en un mundo tan inestable que cualquier chispa de incomprensión puede provocar lo irreparable. Como padre Arrupe, vivimos en un mundo en fuego, en un mundo inestable, en un mundo donde hay conflictos entre los pueblos. Otro punto de comparación es la crisis migratoria. Una de las consecuencias de los conflictos armados es el desplazamiento de personas.
las largas secuelas que dejaron los 30 años que duró la guerra en Vietnam provocaron el desplazamiento de cientos de miles de personas, dando lugar al mayor éxodo de personas en la historia moderna. Para Arrupe, esta tragedia fue como otro Hiroshima. Y más de 3 décadas después de la muerte de Padre Arrupe, conflictos armados alrededor del mundo no dejan de jugar su papel determinante en la crisis migratoria. Un informe publicado por las Naciones Unidas el 30 de diciembre del año pasado, 24, destaca que el año 2024, fue un año de conflictos, de crisis humanitarias y desplazamientos sin precedentes. El número de personas obligadas a huir de sus hogares por conflictos y persecuciones alcanzó casi los 123 millones a finales de junio del año pasado. Una cifra que sin duda ha aumentado aún más con la escalada del conflicto en Oriente Próximo y los cientos miles de personas que siguen huyendo de la violencia en Sudán, Ucrania, la República Democrática del Congo y otros lugares del mundo. Mi intención al hacer esta comparación, hay muchos otros puntos que se puede mencionar. Mi intención en hacer esta comparación entre esos dos momentos, es decir, el tiempo de Arrupe y nuestro tiempo ahora, es mostrar que estamos lidiando con problemas parecidos y que al fondo el mundo no ha cambiado mucho. Después de 34 años de la muerte de Padre Arrupe. En ese sentido, podemos decir con el Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el cielo. Nada nuevo. Estamos viviendo los mismos efectos de la falta de conciencia, de la falta de una conciencia del bien común. Vivimos los efectos de un mundo donde el ser humano quiere ser Dios. ¿Y cuál es la propuesta? ¿O cuál fue? ¿O cuál es la propuesta de Padre Arrupe? ¿Cómo Padre Arrupe, o leer la vida de Padre Arrupe, nos puede ayudar a abordar nuestros problemas de hoy, esos desafíos? La convicción del Padre Arrupe es que no hay salvación. La convicción del Padre Arrupe es que no hay salvación para el mundo sin una conciencia del bien común. No hay salvación para el mundo sin una conciencia del bien común. Sin una conciencia de la justicia social, no podemos cambiar el mundo. Toda la obra de Padre Arrupe apunta a esto. Una conciencia del bien común. El otro existe. El otro existe. Para Padre Arrupe, si queremos construir un mundo justo, hay que ver el mundo, este mundo, desde la periferia. Y esto supone hacer una opción preferencial por los pobres, los marginalizados. Y hay dos elementos que hay que tomar en cuenta cuando se trata de entender la opción preferencial por los pobres en Padre Arrupe. Hay dos pilares.
sobre los cuales se apoyan toda la visión y obra de Arrupe. Uno es histórico, que es un conocimiento o contacto con el sufrimiento y miseria de los pobres, y el otro es trascendente, que es una relación con Dios, la fe. El pilar histórico es la experiencia personal de Arrupe con los pobres. La necesidad de una opción por los pobres no fue algo que le surgió a Arrupe desde su escritorio o mediante una cogitación vacía, sin ninguna relación con la realidad. La opción por los pobres no provino de una reflexión intelectual vacía o de unos conceptos abstractos. Fue parte de su experiencia, de lo que había vivido con los pobres. Arrupe hizo esta opción por los pobres porque había tenido contacto con la pobreza. La opción por los pobres fue una decisión, o fue la decisión de un hombre que se había dejado tocar por la miseria de los demás y quiso remediarlo. La opción por los pobres fue su reacción ante lo que vio en los suburbios de Madrid durante su tiempo universitario de medicina, del hambre de la posguerra, de sus viajes en América Latina. Estas experiencias de la periferia fueron la energía que alimentaba toda la vida de Arrupe. Entendía su misión desde esta experiencia. Quería y buscaba hombres dispuestos a hacer este cambio radical para luchar por los pobres. Yo menciono esa parte porque pienso que nos puede ayudar a entender por qué le cuesta tanto a mucha gente luchar contra la pobreza y ayudar a los pobres. Para mucha gente en el mundo, la pobreza es algo ajeno. Nunca fueron expuestos a la deshumanizante realidad de la pobreza. Lo que hace difícil en ellos el despierto de toda sensibilidad de la pobreza, la cual daría paso a la acción por la construcción de un mundo que sea más justo para todos. Y la falta de este contacto con los pobres le hace más fácil a mucha gente cortar financiamiento para los pobres, porque no tienen ese contacto. Es algo ajeno, no entienden lo que está pasando con los pobres. Es por eso, es importante educar a los niños con una conciencia solidaria. Es importante favorecer el desarrollo de la conciencia solidaria, del bien común en nuestros niños. De ahí la importancia, ¿dónde está Teresita? No está, ya se fue. De ahí la importancia del trabajo de Teresita con los niños de Belén. De ahí hay que aplaudir. No. Claro. No, es importante este trabajo con los niños. Hay que empezar desde ahora a educar a los niños para los desafíos que tenemos delante de nosotros. Y fue el caso para Arrupe. Durante su tiempo universitario en Madrid,
Arrupe acompañaba a los vicentinos en sus trabajos sociales, visitando a los pobres en los suburbios de la ciudad, y esta experiencia marcó al padre Arrupe para siempre. Fue determinante en abrir sus ojos sobre las desigualdades existentes en el mundo. Y desde el primer contacto con la miseria de los pobres empezaron a salir los primeros brotes de su conciencia de la justicia social. El trabajo por la justicia social no debe o no puede resumirse en discursos, sino que tiene que partir de un conocimiento real de la situación de los pobres. Hay que dejarse tocar por esta realidad. En caso contrario, nuestras propuestas serán conceptos sin contenidos. El padre Arrupe nos invita a ir al encuentro de los más necesitados de nuestro mundo. Él nos invita a un compromiso social para un cambio radical en nuestro mundo. Nos invita a ser hombres y mujeres para los demás. Y la dimensión histórica de la propuesta de Arrupe es una invitación a abrir nuestros ojos sobre la realidad de nuestro mundo. La pobreza es real, la desigualdad es real, la crisis migratoria es real y tienen efectos deshumanizantes sobre las personas. La dimensión histórica de la propuesta de Arrupe nos invita a ver el mundo como las tres personas divinas. En la meditación sobre la encarnación de los ejercicios espirituales, la Trinidad mira al ser humano con compasión y decide salvarlo. Compasión, compasión. Es una cualidad que nuestro mundo necesita y una cualidad que nuestro mundo tiene que cultivar si quiere cambiar su rumbo. Hoy en día parece que no hay lugar para la compasión en los debates públicos o en las relaciones internacionales. Hoy en día hay una sola regla, una sola ley vigente entre las naciones: la ley del más fuerte. La propuesta de Arrupe es la compasión que nos hace ver el otro. La propuesta de Arrupe es la compasión que nos hace ver el otro no como un criminal, pero como un ser humano que necesita acompañamiento. La propuesta de Arrupe nos impide hacer esta asociación inmediata entre un inmigrante y un criminal. El espíritu del servicio a los migrantes y refugiados, el espíritu de Arrupe no nos permite hacer esta asociación. El pilar de la fe, el otro punto, es la espiritualidad de Arrupe, su fe en Dios, su relación con Dios. Esta relación con Dios estuvo en el trasfondo de toda la obra de Arrupe. Como en todo jesuita, los ejercicios espirituales jugaron un papel fundamental en la vida de Arrupe.
Su experiencia con Dios determinaba el desarrollo de su vida. Para Arupe, lo que pasa en el mundo cobra sentido desde una perspectiva divina. Eso es la fe de Arupe. Y también debe ser nuestra fe también, nuestra manera de ver el mundo, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios, que significa la perspectiva de la compasión. De esos dos pilares, lo histórico, la realidad del mundo, y la fe, viene la fórmula fe y justicia. Fe y justicia. En Arupe, la justicia viene a ser una forma de vida o la materialización de la fe. La justicia es la epifanía de la fe. Somos hombres y mujeres que debemos de comprometernos por la fe y la justicia. Y fue la invitación de Arupe, y esa invitación sigue siendo vigente. Muchas gracias.